hasta Plutón se ve, pero el meñique del... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Catalejo, como siempre, a través del diario digital de Conclusión de Televisión Regional, Canal 19 de Cablevisión, tratando de acercar la realidad para poder profundizarla a través de distintos debates y hoy con un tema, la verdad que muy espinoso, que tenemos que obviamente hondar en detalles minuciosos para poder entender la complejidad del mismo. ¿Cómo te va, Gisela? ¿Cómo andas, Alejandro? Bien. Saludo y hago extensivo el saludo a todas las personas que siempre nos acompañan. Y sobre el tema, creo que es un tema que recién se está empezando a hablar en la ciudad de Rosario, pero creo que va a ser un tema que vamos a hablar y mucho, porque tiene una importancia y una gravedad que va a ser un caso resonante. Sin duda, estamos hablando de un caso que para lo que tiene que ver con el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación es un caso que han definido de apropiación, pero en época de democracia, ¿no? Esto que se sabe siempre, por debajo, ¿no? A media voz, de que existe la entrega, ¿no? de criaturas, de bebés, a veces con la anuencia, ¿no? de quien ha parido y otras no. No, y en eso también la desinformación, los contextos, ¿no? de las familias, ¿no? que también tienen que ver mucho con todo esto. Así que me parece que podemos presentar el tema. Presentamos el tema de hoy, que tiene que ver con Micaela, que es la mamá de este niño que, bueno, reiteramos, está hoy por hoy con otra familia que no es la suya y que, bueno, hay una lucha judicial importante para recuperarlo. Dale, vamos. La historia de Micaela y la lucha por recuperar a su hijo sigue escribiendo nuevos capítulos. Esta joven tuvo su bebé cuando apenas tenía 13 años y había quedado embarazada después de un abuso intrafamiliar. Desde aquel momento fue víctima de distintas presiones para que diera en adopción a su hijo antes de nacer. Ella nunca quiso, siempre se negó. Las intervenciones de la maternidad Martín, la Defensoría y la Justicia de Familia fueron contrarias a los derechos de la niña. Su caso y su reclamo llegaron incluso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado nacional y provincial han admitido su responsabilidad. Una historia que podría encuadrar perfectamente en un claro tráfico de influencias y apropiación. Un caso que atraviesa las fibras más sensibles del Estado, que de no ser por la valentía, ética y compromiso humano de un grupo de abogadas, el mismo seguiría durmiendo el sueño de los injustos. Hoy en Catalejo, la lucha de una madre por recuperar a su hijo. Ahí estaba la presentación, entonces vamos a profundizar esta temática, este caso, con una de las abogadas de este caso, que es Marta. ¿Son cuatro? Sí, son cuatro. Hoy nos visita Marta y con ella seguramente vamos a primero agradecerle el tiempo, la valentía para también tomar estos casos, porque uno dice, sí, bueno, desde el derecho sí, pero hay casos que son espinosos más, aun cuando hay instituciones y cuando hay política, ¿no? El Estado, el Estado, como ese tutor muchas veces que nos brinda también estas cuestiones como la que vamos a mencionar. Bueno, Marta, bienvenida y gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contextualizar un poco para aquellas personas que no conocen el caso de Micaela, qué es lo que sucedió, como para contextualizar de qué estamos hablando y qué pasó con ella. Bueno, todo comienza, digamos, Micaela es una niña que queda embarazada a los 12 años de edad y tiene a su bebé con 13 años de edad. Ahí, durante el primer tiempo, digamos, Micaela en realidad se desmayaba en la escuela y entonces, bueno, fue llamada a su mamá, Laura, y Laura comenzó un camino preguntándose qué es lo que le pasaba a la niña, hasta que finalmente llegaron a la maternidad Martín, en donde se determinó que Micaela estaba embarazada. Y ahí, a todo esto, llevaba aproximadamente 8 meses de embarazo. Ahí comienza a intervenir el equipo de la maternidad Martín, las trabajadoras sociales, los psicólogos, y en realidad lo que sucede es que siempre le dicen que lo mejor que puede ocurrir es que den ese niño en adopción. Esto es lo que bajaron siempre desde estos estamentos hacia Micaela y su mamá. A su mamá. Lo mejor que pueden hacer como acción es dar ese Y empezó como una tarea de convencimiento de que era lo mejor, porque a Laura le decían, bueno, que
era Laura muy chiquita, Laura es la mamá, que era muy chiquita, que podía fallecer en el parto, que qué iba a hacer ella si esto ocurría, qué iba a hacer, qué iba a hacer con el niño, otra boca más para comer, porque como vos lo contextualizaste, Claro. es una familia pobre. Claro. Micaela es una niña que es, digamos, se dan todas las características. Era niña en ese momento, mujer y pobre. Claro. Ese fue el contexto. Y su Sí, mamá claro. era una mujer joven, pobre también. El tema era siempre ese, que era lo mejor que le podían dar, y así, como que hicieron una tarea de convencimiento. A Micaela le decían que qué iba a ser tan chica con un niño en los brazos, que nadie la iba a querer. Bueno, todo una cuestión muy Convencimiento complicada. y presión también, ¿no? Sí, digamos, Eso por parte de convencimiento. los trabajadores Uso sociales. ese término porque lo ha usado Claro, Micaela en la claro, audiencia, claro. pero es eso, Claro. lo presionaban de todas maneras posibles, un panorama terrible, que lo mejor que podía hacer era eso, darle una adopción. Que en ese año también hagamos la salvedad que no existía, digamos, el aborto legal, seguro y gratuito. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Todo lo que ocurrió en la maternidad fue sin asesoramiento legal, ni para la mamá, ni para Micaela. Todo eso fue, digamos, el contexto y la situación. En esa situación le hacen firmar un papel, es un papel, Claro. en donde aparentemente se da al niño por nacer. Y comienzan Se dan adopción, o sea, que como ella... exactamente, ellas firman eso, Ilegal, lo único que ¿no? puede, claro, Completamente. es ilegal. Extremadamente ¿Por qué? ilegal, Porque en nuestro ordenamiento jurídico, ni ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial, que está vigente desde agosto de 2015, ni antes, se puede dar en adopción a una persona por nacer. El niño no había nacido. En ese contexto y en ese momento, o producido un nacimiento, tampoco se podían dar en adopción pasados 60 días. Y en el nuevo Código Civil, 45 días. Claro. Nosotros sabemos, bueno, que coincide con el periodo puerperal y con las situaciones de ella. Así Claro. que el acto del que parte esto es un acto completamente ilegítimo, es ilegal y muchos otros Sí, después. y aberrante podemos también llamarlo, ¿no? Porque ahí y aparecen todos los distintas que patas del siguen Estado. hasta el día de la fecha. Claro. Ella da a luz en la maternidad Martín, ¿tiene contacto con su hijo o no? Ella da a luz en la Martín, pide que su mamá la acompañe en el parto y no se lo permitieron. A una niña de 13 años, tenía recién cumplidos para ese momento, no le permitieron ser acompañada por nadie, solamente estaban los médicos y una de las psicólogas. Es todo lo que había. Ella lo relata en la audiencia ante la Corte Interamericana, que se lo mostraron así muy rápidamente y se lo llevaron. Esos son los términos que dice ella. La mañana siguiente, cuando se despertó, pidió ver al niño y le habían dicho que ya se lo habían llevado. Una cosa importante también de remarcar es que el matrimonio tenía una habitación en la maternidad de Martín, Qué perversidad. mientras se El producían matrimonio todos hechos. al cual le fue dado el niño. El matrimonio al que le fue entregado el niño. Bueno, hablamos de una gravedad Sí, notable. yo lo que llama, digamos, en este país hay cosas que realmente ya no nos sorprenden, pero sí lo que no nos puede dejar de sorprender es lo explícito, ¿no?, de este hecho y un modus operandi que si me lo contase en democracia me debiera costarme asimilarlo, porque es una matriz que conocemos del 76 hasta el regreso a la democracia, ¿no?, como se apropiaban. En el modus operandi es muy similar. O sea, con esto, digo, me parece que el dato de que la familia estaba ahí habla de que esta familia tenía total conocimiento y conciencia de lo que iba a suceder. Entiendo que sí, que sabía. Fueron llamados, ellos dicen que fueron llamados, que iban a ser un niño y que el niño le iba a ser entregado. Pero ¿Cómo, después de esta situación, digo, pues bueno, ya planteaste todo el contexto, cómo Micaela toma esto para empezar esta lucha? ¿Cómo va hacia la justicia? La justicia o algunas abogadas se acercaron a ella. ¿Cómo llega? Porque estamos hablando de una vulnerabilidad total. De una adolescente, de una niña. Una niña. ¿Y a dónde están quienes deberían haber velado por sus derechos? Exactamente. Estaban de la vereda enfrente, ¿no? Bueno, Micaela, hay algo que también es importante decir, que estuvieron 4 días en total, después del parto estuvo 3 días más, en una habitación sola, en la maternidad de Martín,
con su mamá. No se le permitía a la mamá salir a cambiarse a su casa o ser reemplazada por ninguna otra persona de su familia. La familia ampliada, que sería, bueno, si no se puede hacer cargo la abuela, está la familia ampliada, no querían la entrega y nunca eran sacados directamente de la maternidad de Martín por la policía. Así que el contexto fue muy difícil. Cuando ella regresa a su casa, la mamá... Hay que decir que estaba bien aceitado todo, ¿no? El engranaje, digamos, de esta situación, ¿no? Sí. Terrible. Según ellas relatan, fue por una orden de la jueza de familia, pero bueno, no, esos son parte de los relatos de ella. Micaela vuelve a su casa y lo que ocurre es que la niña llora día y noche, quiere su bebé, claro. Y entonces su mamá comienza, digamos, una búsqueda, primero para que sea atendida, bueno, y da con una psicóloga en uno de los centros de salud y esta psicóloga le dijo que, bueno, que ella, además de necesitar una psicóloga, necesitaba un abogado. Claro. Si todo este proceso es además ilegal porque nunca hubo un abogado que asesorara tanto a la niña, un abogado del niño, como a su mamá. Terrible. ¿Sí? Sin ningún tipo de asesoramiento. Y bueno, en esta búsqueda, esta psicóloga las envía al estudio de la doctora Carmen Maydagan, y Carmen Maydagan comienza a participar. A todo esto ya estaba iniciado un juicio en base a ese papel del que Laura y Micaela no tenían conocimiento, por la defensora de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Santa Fe, que no está facultada, que no está dentro de sus facultades, sino todo lo contrario. Ella, sus funciones es, digamos, supervisar en todos los lugares donde se alojen o nazcan niños. Claro. Ella inicia estas medidas precautorias. Todo esto ocurre antes de que naciera el niño, digamos, claro, el inicio del juicio. Y después, bueno, finalmente comparece la mamá en nombre de representación de Micaela, con el patrocinio de la doctora Maydagan, y ahí comenzaría el proceso. Desde el principio se pidió la restitución del niño y bueno, hasta el día de hoy, ya hace 8 años, no se ha logrado que el niño fuera restituido. Vamos a un corte. Dale. Y después continuamos con Marta para ya adentrarnos un poquito hasta dónde han tenido que recurrir, ¿no? Porque imaginamos a distintas trabas lo difícil que se ha hecho este camino, ¿no? Sí, claramente. Uno queda impactado, la verdad que es, y no es para demasiada menos. información. Sin duda, sin duda. Vamos al corte y ya regresamos. Vamos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve. Pero el 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, estamos de regreso en Catalejo. Bueno, una charla con Marta Hauenreich muy interesante. Uno empieza a conocer, teníamos el conocimiento vago todavía de lo que era la causa, una causa muy pesada que ha tenido que recurrir incluso quienes patrocinan la misma, más que nada Micaela, ha tenido que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Para ver si, claro. y también el niño, ¿no? Para ver si pueden, a partir de ahí, hacia abajo, encontrar un camino allanado. Bueno, lo han tenido también con el Ministerio de Derechos Humanos, ¿no? A través de Pietra Gala. ¿Cómo sigue esto? ¿No? Perdón, y antes de eso, ¿cuál sería el título, digamos, que tiene? Claro. ¿Qué carátula tiene el juicio, digamos? El juicio ¿Es la restitución? ¿Es el nombre de Micaela? No, el que inician, digamos, sobre medidas precautorias. Unas medidas precautorias de no se sabe qué cosa. Y allí empieza todo, es el mismo juicio. Ese es el juicio, sí, el que seguimos. Claro, al día de la claro. fecha. El tema de la apropiación es lo que sostiene, lo que sostuvo en su momento Pietra Gala como claro. hijo apropiado, ¿no? Como alguien que ha perdido a su padre también en época de dictadura, y dice, esto es un clásico caso de apropiación. Si uno ve el modus operandi, la verdad que está inventado. ¿En qué año fue?
2014 nació el niño, 2015 habrá comenzado el juicio, no tengo exactamente la fecha, poco Claro. tiempo. ¿Cómo siguen los días hoy? ¿O cómo ha seguido? Para que cronológicamente nos pueda decir Marta Claro. por dónde tuvieron que estar, ¿no? Bien. Llevando esto y tratando de encontrar cobijo, Cuando ¿no? citamos todas estas ilegalidades, debemos decir que esta presentación de este expediente se hace en horario no habilitado, en el turno de urgencias, siendo que no había ningún turno de urgencia, no había ninguna urgencia porque Claro. el niño nació un mes después de esto que estamos diciendo. Claro. Así que se inició el proceso en el juzgado de turno con este papelito y por la defensora de niñas y niños de la provincia de Santa Fe. La doctora en turno toma el asunto, se comunica con el RUAGA y después pasa, digamos, a la jueza que entiende en la causa. Y ahí comienza todo este proceso. Ocurre un hecho, todo este proceso sin que ni Laura ni Micaela supieran de la existencia de este proceso. Claro. Ocurre un hecho, digamos, escandaloso, en el cual se la cita a Micaela y a su mamá a una audiencia. Eso ocurrió el 2 de marzo de 2015. Y para que vayan a esa audiencia la fue a buscar a su casa en auto una trabajadora social de la Defensoría de Niños y Niñas y Adolescentes. La van a buscar y bueno, Micaela no quiso entrar a la audiencia porque sabía que le iban a hacer firmar la adopción del niño. No quiso, se negó, bueno, tuvo una crisis. Ahí comienza a intervenir el médico forense, que dice que esa niña no está en condiciones de tomar semejante decisión, que tiene un bloqueo importante. Y a pesar de todo esto, la jueza no hace otra cosa más que con el tiempo, cuando cambia el Código Civil, hacer de este juicio una guarda preadoptiva para este matrimonio, como si nada de esto hubiese ocurrido. Esta trabajadora social, que cuando vio que Micaela se negó y no firmó, no las regresó a su casa, sino le dijo que se arreglaran como pudieran y tuvieron que volver a su casa caminando, más de 25 cuadras. Increíble. Es para una Aparte estamos hablando de terrible. una niña de 13 años que da luz con 14, estamos hablando de un caso... con 13. Con 13, un caso de abuso, digamos. Sí, claro, ¿Qué mujer duda. puede desear ser madre a los 13 años, no? Donde ahí se despliega, ¿no? Una situación aún peor, este maltrato constante. O sea, lo que ha pasado esta niña Terrible. es tremendo. Y es imposible, como decía Marta, esto de una cuestión ni siquiera de análisis profundo, sino que el contexto de vulnerabilidad social también, ¿no? De pobreza, hace que esto claramente encuentre, ¿no? Un terreno sanado para avanzar contra todos los derechos, ¿no? Bueno, la doctora cuando comparece en representación de la mamá de Micaela, ella pide la restitución. A todo esto el niño tendría 7 meses y medio, 8 meses. Nunca se hizo lugar a la restitución. Se podría haber restituido y después, más rápidamente. en ese momento, Claro. sí, claro. Se logró entonces, la verdad, que un régimen de comunicación que fue siempre vigilado. Ese es el término que tenemos que utilizar. Y esta niña con sus pocos de edad... ¿Cuándo puede sucederse? Cuando, digamos, el papá o la mamá tienen que ver un contexto carcelario, porque uno dice, no se negó a tenerlo, y encima tiene que estar en un régimen de visita, digamos, no se lo va a tenerlo, vigilado. Digamos que lo entregó, vamos a hacer ¿no? Pero sin su pleno consentimiento. No, sin su consentimiento. Claro, es nulo todo el contenido del papel, el consentimiento. No puede uno prestar la falta de asesoramiento, todo. Y aparte y el acto, dar a un niño en adopción a una persona por nacer. Eso no puede suceder. No, eso no puede suceder, exactamente. ¿Qué dicen distintos organismos, Marta, en torno a esto? Que hay respaldo, digamos, internacional. Claro, nacional. Después se hizo la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado, para esta época,
tuvimos la audiencia ante la comisión, en donde, bueno, por primera vez se escuchó a Micaela, ella lo sintió así también, y la misma comisión, bueno, como la República Argentina no cumple, no garantiza, ha hecho la denuncia pertinente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la audiencia que tuvimos el 19 de este mes en Colonia, Uruguay. ¿Y cómo está Micaela y cómo está su relación con su hijo? Bueno, ellos tienen una relación hermosísima. Todo estos relatos que he hecho, que cada vez que iba al tribunal, porque después la casita amarilla fue al tribunal, nunca jamás estaban solos, al principio con la presencia de la señora, de la cuidadora, y bueno, todo fue mucha lucha, es decir, lograr que la cuidadora no estuviera más en las visitas, que pudieran tomar un contacto, una cosa más o menos. Bueno, pero tienen así una relación hermosa. ¿El niño no sabe que es su madre? No, el niño no sabe que es su madre. No. Tampoco han tenido de oportunidad, siempre. Ahora digamos, las visitas se hacen en la casa donde vive el niño y bueno, están ahí, pero están ahí, digamos. No pueden tener un momento, pueden tener un momento. Sí. ¿Esto por alguna orden judicial? Algo que sí, esto fue todos los logros del proceso. El proceso ha sido muy largo. El próximo será que pueda decirle Micaela que es su mamá, quizás, ¿no? Digamos, en esta disputa de bueno, pero permanente. Se necesita un contexto especial. Sí, claro. La verdad que Micaela es muy cuidadosa. Claro. No, siempre lo dicen, no quiere perjudicarlo, no quiere que sufra, no quiere que tener. Entonces habría que ser, hubo una intención de que sí, que los dos tuvieran, tanto la familia o este matrimonio y ellos, un discurso común al niño, pero tampoco se logró, eso hasta el momento no se ha logrado. Así que no. ¿Hay reticencia por parte de esta familia en torno, digamos, a si la causa avanza, de restituirle el niño? Es que no van a tener opción. No, bueno, pero digo, a lo mejor no, por supuesto, estar abierto ya les digo, este marco de legalidad, todo ¿no? empezó a los 8, el niño tendría 8 meses cuando se pidió la restitución. Claro, desde ahí pasaron casi 7 años, un poco más. Sí. Claro. Sí. Así que no, si no estaríamos en esta instancia. Por supuesto que se ha tratado, ya. Esto fue a la Cámara, a la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe. Todas esas instancias intervinieron 14 jueces y ninguno de los jueces advirtió que, bueno, es un acto ilegal, que no se puede hacer en droga. ¿Cómo puede suceder si uno no la puede explicar? No te voy a comprometer, digamos, esta cosa, pero no se puede entender si no hay alguna cuestión política o, no sé, de devolución de favores, porque si no se puede concebir, o de poder. Todos los miembros de la Corte Suprema han... No, 2 de los miembros de la Corte Suprema de acá no votaron. De la provincia de Santa Fe. Sí, claro. En este momento el expediente está en la Corte Suprema de la Nación. De la Nación. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía no ha terminado. Está recorriendo todavía. Está recorriendo, sí. ¿Y cuánto, y el proceso este de sentencia, digamos, cuánto, o de fallo, digamos, cuánto puede llevar? Esa fue una pregunta que hizo reiteradamente el tribunal, en la audiencia del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la República Argentina. Claro. Y nadie supo decirle cuándo. Ha llegado una notificación pidiéndole que sea en el menor plazo posible por la gravedad institucional que tiene esto. La verdad que es una gravedad institucional, no sabemos, digamos. Y en la Corte Interamericana todavía está en proceso, falta alguna, tal vez para el año que viene. Es decir, rescatamos siempre la premura de la Corte en hacer un lugar y que esto no se extendiera tanto. Claro. Perdón, en el proceso de juicio, digamos, ¿esto fue un hecho aislado o pudieron dar conocimiento que ha pasado en otras oportunidades también? Durante el proceso nunca. Digamos, que una familia se haya acercado y bueno, yo pasé por algo similar o a mí me lo propusieron. No, nadie se ha acercado. Pero uno que no hace falta ser un erudito para darse cuenta que si esto sucedió es porque puede haber sucedido. Puede haber casos que uno desconozca pero completamente, claro. ¿No? No como dice Lozada, por ahí que se pueden comprar bebés a 60.000 pesos en una esquina de Rosario, pero por eso. ¿no? Que también viene, creo que empantanar un poco este debate, ¿no? Y ensuciar este camino, totalmente. ¿no? No colaboró.
Lo percibí así, pero bueno, tampoco Sí. puedo decir, es No, claro. una percepción propia de... No, acá no ha habido venta de niños ni nada por el estilo. Sino, Una cuestión ilegal. claro, existía en ese momento un protocolo, un supuesto protocolo dentro de la maternidad para la entrega directa que tampoco está permitida, nunca estuvo permitida. Por último, Marta, no te robamos más tiempo. Lo hemos charlado también fuera de aire. El juicio va por este lado, la causa va por este lado, pero no hay que descartar, bien digo, el hecho penal, porque uno dice, tantos implicados, Claro. tan explícito todo, ¿Cuántos tan responsables? perverso y deleznable todo este mecanismo, digo, responsables deben sobrar, digamos, si uno quisiera también que la justicia pueda avanzar en contra de los mismos, ¿no? Sí, la denuncia penal la debería haber hecho la Argentina en algún momento. También es parte de la audiencia. Se comprometieron en la audiencia que tuvimos ante la Corte Interamericana a realizar la denuncia penal, el Ajá. Estado argentino. El Estado argentino. Y el Estado argentino, esto que nosotros llamamos cuidadores, porque no hay una figura legal Claro, que represente tal esta cual, situación claro, acá no hay en el la orden ilegalidad, interno. digamos, claro. En el claro. orden interno, Nación, la provincia argentina, dijo que era apropiación. Bien, bueno. Complicado el panorama, Sí. pero bueno. Bueno, rescata también la valentía Sí, sin duda. tuya y de Y tus otras mis tres colegas, compañeras sí, y todas sin las duda. personas que la estuvieron. doctora Sí, Maydaga, nombrala, que fueron nombrala. la un doctora sostén. Araceli Díaz y la doctora María Claudia Torres. Bien. Las cuatro estamos en esto y la verdad que tiene tantas aristas y tantas Claro. complicaciones que estamos trabajando Sí, y mucho. arrancando, imagino también, Mancomunadamente, claro. esperando y buscando el momento también de salir a visibilizar Claro, no es sencillo. por lo complicado Sí, también, sí, ¿no? por El supuesto. hecho. Ahora porque ya es público. Claro. Y Ahora se hay que puede. salir a difundir Y masivamente. Exactamente. Y de alguna manera también ser un sostén, ¿no? De Micaela, de ese niño, de esa abuela también, ¿no? Que están en este proceso de lucha, Sin duda. de revinculación. Sin duda, sin duda. Eso es algo que dijo la República Argentina. Es admirable que esta niña tan chiquita se enfrentó a todo Increíble. este sistema y sigue solicitando que, Claro, con las ella, convicciones con palabras ese de momento, ella, ¿no? que me devuelvan a mi hijo. Claro, sin más. Sí. Bueno, Gracias. Marta, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. La seguiremos. Sí, la porque vamos a seguramente seguir. van a haber varios capítulos. Bueno. Esperemos que sean pocos o que queden pocos Sí, para que sean y que pocos, la historia sea la exacto. que esperemos todos, ¿no? Sí, sí. Gracias, Marta. Bueno, Ale, Nos reencontramos la nos semana reencontramos que la próxima semana. Bueno, nombre, ¿quiénes estuvieron hoy trabajando con nosotros? Bueno, estuvo Sofía, Sofía estuvo en toda la parte de cámaras, en la parte Sonido, de luces. sonidos, todo. Y Hernán Cabrera en la edición de lo que está acá. Exactamente. Nos reencontramos la semana que viene. Claro que sí. Gracias. Chau, chau. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie